¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a empezar. Hola, hola. ¿Cómo están, jóvenes? Les comentaba, vamos a comenzar con el capítulo de ecofisiología de las malezas. También recordarles que les había ya enviado la parte del texto, en realidad, de este capítulo, ¿no? Comencemos entonces indicando que cuando hablamos de la ecofisiología, lo que tratamos es de dar respuesta a que algunas interrogantes que se tiene cuando uno decide producir una especie cultivada. Es decir, cuando uno decide cultivar o dedicarse a la agricultura, muchas veces o casi siempre es afectada por las malezas, ¿no? A pesar de hacer usar diferentes métodos o maneras de deshacerse de ellas, casi siempre ellas vuelven, ¿no es cierto? O sea, es bien difícil deshacernos de las malezas, en otras palabras. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no podemos deshacernos de estas malezas? Si bien agarramos y las arrancamos, digamos, ya sea con machetes, con hoz y demás, pero sin embargo vuelven a brotar. Una respuesta a este tipo de interrogante puede ser la siguiente. Perdón. Nos dicen que muchas veces las malezas no desaparecen tan fácilmente debido a la respuesta que tienen al periodo y también a la duración de su ciclo de vida, ¿no? Cuando hablamos de respuesta de fotoperiodo, nos referimos al número de horas luz que tiene que tener una planta para poder florecer, ¿no es cierto? Lo que ocurre con nuestras plantas cultivadas, ¿no? Nuestras plantas cultivadas, es decir, para que puedan producir algún fruto, entonces necesitan de horas luz. Estas horas pueden ser, por eso se los clasifica como plantas de días cortos, plantas de días largos. Todo esto ustedes han visto en fisiología. Entonces, lo mismo ocurre con las malezas, ¿no? Pero la diferencia está en que, si bien las plantas cultivadas necesitan de horas luz, es decir, cierta cantidad de horas luz para poder florecer y darnos el fruto, en cambio en las malezas, no siempre estas malezas van a depender del fotoperiodo, ¿no? Hay muchas malezas, como tenemos acá, por ejemplo, el caso del quilloy,
del Echinoclea cruzgali, de la poana, el pastito de invierno, no necesariamente se basan en el fotoperiodo para poder florecer, ¿no? Y formar sus semillas, no necesariamente. Ellas más bien se basan en otros factores, en otros aspectos, como por ejemplo la cuestión del agua, ¿no? La humedad. Si ellos tienen acceso al agua de una u otra manera, entonces violentamente iban a formar semillas. Esa es la diferencia con las plantas cultivadas, ¿no? Las malezas generalmente se basan en el factor del agua, ya que si por ejemplo no hubiese agua, hubiese un estrés hídrico que llamamos, entonces las malezas reaccionan inmediatamente floreciendo, ¿no? Por esa razón ustedes cuando vayan a visitar, van a Cotacota, por ejemplo, que es lo más común que uno va, observa que en un determinado lugar, si bien veo diente de león, la maleza, veo diferentes plantas en diferentes etapas fenológicas, ¿no? Algunas recién están germinando, emergiendo, otras en cambio ya están floreciendo, ya han formado incluso la semilla y están a punto de dispersarse. Otras ya se han dispersado. ¿Qué ha ocurrido ahí? O muchas veces también observamos que hay plantas que son, no sé, llegan a crecer tienen una buena altura, digamos 30 a 40 centímetros, y están floreciendo. En cambio hay otras que están muy pequeñitas, 10, 15, 20 centímetros, y ya están floreciendo también. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí, por ejemplo, con esas plantas pequeñas? No es que sean plantas enanas, obviamente, sino que hubo un estrés hídrico, hubo una escasez de agua, y eso hizo que la planta reaccione de esa manera y ya forme su flor y posteriormente semilla. Entonces es una respuesta que tienen las malezas que no necesariamente se refiere a las hojas luz. Hay algunas obviamente que sí, ¿no? Que son, que dependen mucho del agua o del factor luz, ¿no? En el caso de las malezas, ¿no? La Portula toleracia es una maleza muy persistente, muy drástica cuando se presenta, muy similar al quicuyo, ¿no? Es bien difícil de deshacernos de ella. También está la Rogoelia cochinchilonensis, el Senecio vulgaris que ustedes conocen también es una planta que cuando ustedes observen así, cuando estén en un grupo, van a observar que hay plantas grandes que están floreciendo y hay otras plantas pequeñas que también están floreciendo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? Un estrés hídrico que ha hecho que las plantas que todavía debían haberse desarrollado un poco más o haber crecido un poco más, han recibido un estrés hídrico y eso hace que comiencen a crecer y obviamente a formar la semilla. Ahora, en relación a la duración del ciclo de vida, ¿no? Ahí habíamos comentado que tenemos plantas de acuerdo a la duración del ciclo de vida, se clasifican principalmente en tres grupos, ¿no? Los de anuales, es decir, los que cumplen un año, todo su ciclo máximo un año, pero no necesariamente un año, obvio, ¿no? Pueden ser meses, ¿no? 3 meses, 4, 8, hasta 9 y demás. Tenemos el Senecio vulgaris, por ejemplo, ¿no? En relación a las bienales, que las plantas que duran o que su ciclo biológico es máximo 2 años, tenemos a la bolsa de pastor, por ejemplo, ¿no? La bolsa pastores. También tenemos plantas que duran mucho más tiempo, como la urtica, ¿no? Que pueden también ser clasificadas dependiendo, dicen, del lugar. Se pueden comportar en algunos casos como anual, en otros casos como bienal, ¿no? Esa capacidad tienen las malezas, ¿no? De cambiar un poco su ciclo de vida de acuerdo al ambiente en el cual se encuentra, cosa que no ocurre con nuestras plantas cultivadas. Ojo, eso es importante.
tenemos acá. Por esa razón se habla de plantas efímeras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa una planta efímera? Significa que hay plantas que tienen en un año varios ciclos de vida, ¿no? Es una planta efímera. Es decir, tienen un ciclo de vida tan corto que pueden pasar varias generaciones en un año. A eso se llama plantas efímeras. En el texto les he dado también algunos ejemplos de este tipo. En el caso de la Portulaca oleracea, por ejemplo, que es una planta, no es muy pequeña, es un poco robusta, pero sin embargo, por cuestión de sobrevivencia, esta puede manejar su ciclo de vida, ¿no? Puede hacerlo tan corto como 5 semanas, ¿no? Es decir, un mes y una semana puede estar y ya en todo ese tiempo, en esas 5 semanas, puede ocurrir todas las fases fenológicas hasta formar semilla. O si las condiciones son favorables y no hay ningún estrés hídrico, todo está tranquilo a favor de la planta, su ciclo biológico puede ser tan largo como 4 meses, ¿se dan cuenta? Entonces, esta maleza es muy mencionada por las diferentes características que tiene, ¿no? También algo de eso sucede con el Amaranthus retroflexus, o en algunos casos también se puede hablar del Chenopodium album. Otra característica importante, otra respuesta que podemos dar, ¿por qué las malezas no desaparecen? ¿No? Es porque tienen una respuesta al corte o a la siega. Algunas veces uno piensa que cortando la maleza, ¿no? Haciendo la siega, haciendo el corte, ya la está eliminando, ya la está matando, pero no es así. No ocurre eso, ¿no? Y otra vez la famosa Portulaca oleracea, ¿no? Si uno corta la planta, y el error que a veces cometemos nosotros y los agricultores obviamente, es que cortando la planta uno lo deja ahí para que se descomponga, decimos, o lo botan cerca a su parcela, fuera de su parcela, pero muy cerca de ella, y no hace nada. No piensen que no hace nada, pero sin embargo, estas plantas, una vez que se las corta, una reacción importante que tienen es que cuando están en un botón pequeño de la formación de flor, botón muy pequeñito que a veces no se ve, y sufren este corte, después de estar cortadas, reaccionan y continúan violentamente para florecer y formar el fruto, formar la semilla. Y de esa manera se siguen esparciendo por todo lado, ¿no? Lo mismo pasa con el orobanche. Esta es hemos dicho, es una maleza parásita subterránea, que también hace eso, ¿no? Una vez que se la corta, inmediatamente forma la semilla. Algo interesante que hemos hecho con los estudiantes de otros semestres es comprobar si esta respuesta ciega o al corte lo tiene el canapaco. Y han comprobado los compañeros, los estudiantes, que sí, ¿no? Escogieron plantas con un botón bien pequeñito de floración, que estaba recién formándose el botón, hicieron el corte, lo guardaron en una bolsa, lo dejaron ahí y después de 2 días vieron que ya estaba con semilla. Entonces, el canapaco tiene esta respuesta inmediata al corte. Ahora, en relación a la reproducción de malezas, también es otro aspecto bien importante a considerar, ¿no? Porque de acuerdo a este tipo de reproducción, las malezas no desaparecen, es decir, no nos vamos a poder librar de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la más conocida que siempre hablamos, es la reproducción sexual, ¿no? La reproducción sexual se quiere que va formando las semillas, obviamente, y su reproducción es por semilla. Tenemos a la Echinoclea cruzgali, al Santium,
Achenoporium, ¿no? Ustedes conocen el Chenoporium, que necesitan, bueno, que se reproducen directamente en forma de semilla, ¿no? El amaranthus, la brassica negra, el poligón avicular. Entonces, estas plantas son conocidas por su reproducción sexual. Pero, sin embargo, algo importante también está la reproducción asexual. Es decir, que no necesariamente las plantas se van a reproducir mediante semillas, sino también se reproducen por otros medios o por propágulos que decimos, propágulos vegetativos. Uno de ellos llamado los rizomas. Por los rizomas también las malezas se pueden reproducir, por estolones, ¿no? El famoso conocido es el quicuyo. Si nosotros cortamos el quicuyo y lo dejamos así, igualito el quicuyo por este estolón va a comenzar a formar raíces y va a brotar. Entonces, en lugar de liberarnos del quicuyo, vamos a infestar más la parcela. Lo ideal es, si una vez que se hace el corte, sacar fuera, ¿no? Y llevar a otro lugar que no esté cerca de la parcela, o hacer cortes tan menudos que con eso vamos a evitar que forme otra vez semillas, ¿no? Otra forma de reproducción asexual son los tubérculos, que también son conocidos en este aspecto, los bulbos, que también ustedes conocen. También se pueden reproducir por tallos las malezas, no necesariamente por los otros mencionados ya anteriormente. Por ejemplo, el rubus, que es conocido porque se reproduce por los tallos. En el caso de esta planta, se reproduce por raíces, por ejemplo. El cardo, me estaba olvidando el nombre, el cardo, que se reproduce por raíces. Entonces vemos que las malezas son muy eficaces, si quieren, en la reproducción asexual, ¿no? Ahora, apomixia, es un término que maneja. En realidad, la apomixia es una formación de una semilla, ¿no? Es una semilla asexual. Es una semilla que tiene las mismas características que las semillas sexuales, ¿no? Pero no está formada por los dos gametos, ¿no? Gameto femenino y masculino. Entonces, pero lo importante de estas semillas, la apomixia, la formación de estas semillas asexuales, es que se comportan como una semilla sexual. Ahora, otra respuesta, ¿por qué no desaparecen las malezas? Se debe, por ejemplo, a la forma o a la dispersión que hacen de sus semillas. Es decir, cómo se dispersan las semillas, ¿no? Cada planta, de acuerdo a sus características, ha llegado a formar características especiales, ¿no? Para dispersarse. Aparte de ello, cuando se habla de malezas sobre la dispersión, se habla de dos tipos de dispersión, ¿no? Como es la autocoria. La autocoria es aquella dispersión a corta distancia, ¿no? Dentro de la autocoria tenemos la barocoria, que es que está relacionada con la distancia tan corta que cumple una determinada planta al botar sus semillas, ¿no? En el mismo lugar, muy cerca de la planta madre, ¿no? En este caso, la planta madre está obviamente en el lugar y las semillas va a caer muy cerca de ella, ¿no? Alrededor de ella, si quieren, y las plantitas o las hijas van comenzando a crecer. ¿Le favorece este tipo de reproducción? Sí, porque aquí también es importante la sobrevivencia, ¿no? Del más fuerte, digamos, ¿no? Y eso ocurre bastante porque como todas las semillas van a querer que la madre, entonces hay competencia entre ellas, ¿no? Esa sería la desventaja, digamos, ¿no? En la Corea es aquella que lanza
este mecanismo, si quieren, es de lanzar las semillas, la planta, la planta, una vez que está formada la semilla, lanza hasta cierta distancia sus semillas, ¿no? O sea, y en este caso ya no van a estar tan cerca de la planta madre, ¿no? Van a estar un poco más alejadas. Algo interesante aquí es la llamada rompepiedra, ¿no? La Philancus tenaeus. Esta plantita, la, la, la rompepiedra, es bien llamativa porque, ¿por qué le han dado ese nombre? ¿No? Muchos se preguntan. Es debido a que cuando lanza las semillas, dicen, lleva una fuerza que, bueno, no va a romper la piedra, obviamente, pero que si te llega, te va a lastimar, ¿no? Entonces, ya la gente un poco exagera, ¿no? Es decir, rompepiedra, pero se ha quedado con ese nombre, ¿no? Porque lanza las semillas. También tenemos la anemocoria, por ejemplo, el diente de león que conocemos, donde forma ciertas estructuras, como estamos viendo acá, ¿no? Cuando ya está formada la semilla, forma un pompón tan atractivo que es tan liviano esto, tan sensible, que un viento suave hace que estas semillas se dispersen. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? O este otro tipo de planta que también tiene en forma de aletas, ¿no? Igual está esperando el viento y luego es dispersada en forma de aletas, ¿no? O esta otra también, ¿no? Que forma, aquí volvemos a ver al diente de león ya dispersando. Otras tienen esta forma de como dos alas, otros como esta membrana que le sirve, como se dice, para volar, y así sucesivamente, ¿no? Como el canapaco también, de otra forma, que le ayuda a dispersarse. Eso con la ayuda de la anemocoria, es la ayuda del viento. En cambio, tenemos, por ejemplo, la hidrocoria, ¿no? La hidrocoria es aquella que es dispersada por el agua, a través del agua, ¿no? Como por ejemplo a esta planta, a esta semilla se le llama oreja de negro, ¿no? Y esta va por el agua, va flotando en el agua, ¿no? Y es transportada a diferentes lugares. Y por esa razón se puede ver la planta en diferentes partes, ¿no? Lo mismo pasa con el clavel del aire que todos conocemos, que se va dispersando por todo lado, y la hierba del toro, etcétera, ¿no? Ayudados por el agua. La zoocoria es aquella que es llevada por los animales, ¿no? Como por ejemplo el santium, ¿no? Debido a que tiene estos pinchos, ¿no? Y otras plantas también tienen unas estructuras como agujetas, como espinas, y se adhieren fácilmente. Este otro también, fíjense, tiene una forma de espiral, ¿no? Entonces, la idea de estas plantas es adherirse en forma externa, obviamente, a los animales, ¿no? Las ovejas tranquilamente llevan todas estas semillas de un lugar a otro, ¿no? Se habla de la zoocoria por fuera y por dentro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la endocoria. La endocoria es la que es llevada por dentro, ¿no? En este caso, de la endosoria, la planta tiene que tener unos olores muy llamativos, unos colores llamativos, cosa que el animal va y comienza a comer. Una vez que come, ingresa la semilla por dentro y de esa manera cuando el animal hace elimina sus heces, entonces esas semillas son llevadas por de un lugar a otro. También acá tenemos a la antropocoria, es decir, esto está relacionado con el ser humano.
¿no? Esta antropocoria puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria cuando uno lo hace sabiendo que lo está haciendo, ¿no? Pero lo quiere hacer, digamos. Involuntaria cuando no sabe que lo ha hecho. Involuntaria cuando nosotros vamos a alguna parcela y comenzamos a ver que se nos queda el zapato, ¿no? Las hojas, estas plantitas, ¿no? Estas semillas. Y como vemos que nos está incomodando, comenzamos a sacudirnos por un lado, por otro lado, y estamos dispersando sin querer, ¿no? Le tenemos la datura estremón, que es la más común, una muy conocida, ¿no? La avena. También la maquinaria, ojo, es bien importante en este caso, porque a veces entre los agricultores tienen la costumbre de prestarse, ¿no? Herramientas, maquinaria, equipos, ¿no? Incluso en este caso tractores y otro tipo de implementos. Ahí también estamos dispersando las semillas de una parcela a otra. Y obviamente también está aquí las semillas contaminadas, cuando uno adquiere, ya sea algo certificado o no, estas semillas nunca están limpias totalmente. No hay 100% de pureza. Pues siempre hay un porcentaje de contaminación. Y ese porcentaje de contaminación está también relacionado con las malezas. Y también, aparte de que cómo se dispersan las semillas, también se habla un poco de la dispersión de propágulos. Los propágulos vegetativos obviamente no van a tener las mismas características que tienen las semillas, ¿no? Las semillas hemos visto que se dispersan de diferente manera. En cambio, los propágulos más que todo se dispersan cuando se hacen labores culturales, ¿no? O en la preparación del suelo también, o en el uso de algunas maquinarias, donde vamos enterrando estos propágulos, ¿no? No es estos propágulos hasta que tengan unos 5 centímetros, 2 centímetros, pueden volver a rebrotar. Pero como no sabemos, no conocemos esa situación, entonces el agricultor no sabe y está introduciendo al suelo con la maquinaria o con otras herramientas, otros equipos, y está haciendo que se quede ahí el propágulo y esté listo para brotar nuevamente. También se habla acá de mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Es decir, es bien importante saber que cada especie para sobrevivir, ¿no? Cuando hablamos de semillas, producen una gran cantidad, como la avena pato, ¿no? La Digitaria sanguinalis, ¿no? Producen una gran cantidad de propágulos, de semillas, y en otros casos también podríamos hablar un poco de los propágulos vegetativos, ¿no? Lo más importante en este punto son las semillas en todo caso. Los propágulos no tienen mucha importancia, pero también se toman en cuenta en algunas, digamos, plantas que son muy drásticas o severas. En relación a la longevidad, ¿no? Aquí un ejemplo bien típico es en el Lumbo nucifera, que esta semilla han encontrado los biólogos semillas que tenían como 1000 años y todavía estaban latentes, ya que le dieron las condiciones favorables y comenzaron a emerger, ¿no? A germinar y emerger. La identificaron como en el Lumbo nucifera, que tiene una longevidad sumamente alta. También los propágulos vegetativos son longevos, ¿no? O sea, pueden estar mucho tiempo esperando las condiciones favorables, ¿no? Ya sean los estolones, ya sean tubérculos y demás. Entonces van a estar esperando mucho tiempo las condiciones favorables para poder germinar, ¿no? O reproducirse o crecer en todo caso. Otro aspecto importante también es la dormancia, ¿no? En relación a la dormancia, en las malezas hay muchas de ellas que tienen una dormancia muy alta, ¿no? Hay de todo en las malezas, ¿no? Hay semillas que son desprendidas de las plantas madre y ahí inmediatamente pueden germinar, inmediatamente.
Sin embargo, hay otras que no, tienen que todavía terminar de formar el embrión en un estado latente, que decimos que es la dormancia, para posteriormente recién germinar. Hay diferentes tipos de dormancia. La dormancia innata, por ejemplo, cuando le falta todavía terminar de formarse la semilla, ¿no? En cambio, o bueno, la innata, como la del parto, por ejemplo, que va a demorar un poco en relación a la formación de la semilla. Porque tiene que tardar un poco, puede ser que ¿no? Para estar todavía un tiempo esperando para la germinación, ¿no? Algunos también que tienen una resistencia mecánica del tegumento, si su tegumento, la capa, la cáscara que decimos, puede ser muy buena, ¿no? Entonces eso no le permite germinar. La impermeabilidad del tegumento es importante, ¿no? Porque si impermeabilidad no le va a permitir fácilmente el agua en intercambio de veces. Bueno, eso relaciona a lo que estábamos conversando sobre la ecofisiología de, de las malezas en todo caso. Agradecerles, jóvenes, esperando que posteriormente nos vamos a encontrar. Muchas gracias.